Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día la noche de hoy. El día de hoy se realizó la presentación de la propuesta unificada del aumento salarial para el 2021. Por eso escuchemos a continuación al presidente de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela. Solo metiéndole dinero al bolsillo de los colombianos, principalmente a los de menos ingresos y a quienes no los tienen, se podrá reactivar ciertamente la economía colombiana. Con esta premisa, las centrales obreras y de pensionados presentamos una propuesta para las negociaciones del salario mínimo que tiene 4 componentes. Primer componente, un salario mínimo básico de 1 millón de pesos y un auxilio de transporte de 120,000 pesos. Segundo componente, definición de una renta básica para los millones de colombianos que no tienen empleo ni tienen ingresos. Tercer componente, el subsidio de la nómina pleno por parte del gobierno de las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se trata de reactivar cerca de 1 millón de empresas que están en el colapso y al mismo tiempo reactivar los empleos perdidos y además con plenos derechos. Cuarto componente, derogatoria del decreto 1174, formalización de las nóminas estatales que están acordadas en los acuerdos estatales, pago de las deudas que hay con los trabajadores de la salud y formalización de sus empleos. Con estos 4 componentes, nosotros queremos abrir el debate nacional sobre la real reactivación de la economía del país. Es una formulación en la que además planteamos que la mayor responsabilidad la debe tener el gobierno. El mayor costo, inclusive de una parte de ese subsidio de transporte, de ese salario mínimo, la debe asumir el gobierno nacional. Es una propuesta para salvar los empleos, reactivar los empleos, salvar las empresas, reactivar la economía y en la cual el gobierno colombiano, como lo han hecho muchísimos de gobiernos del mundo, sin ninguna ortodoxia, debe asumir la mayor responsabilidad. Estos temas van a ser explicados por mis compañeros presidentes de las otras centrales de pensionados y de trabajadores. Escuchemos a continuación también al presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, hablando hoy sobre la presentación de la propuesta unificada para el salario mínimo del 2021. Destacar en esta oportunidad como Comando Nacional Unitario que por segundo año consecutivo estamos presentando una propuesta unificada a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Es importante tener en cuenta esto porque siempre hubo una disculpa de los gremios y del gobierno que, como eran distintas propuestas, que entonces a ellos les quedaba muy difícil poder llegar a la concertación. Pues bueno, llegamos con una propuesta unificada. Muy bien lo ha dicho el compañero Diógenes, un salario mínimo de 1 millón de pesos, un subsidio de transporte de 120,000 pesos. Eso en el ponderado puede significar más o menos el 13.5%, pero ¿cómo se reactiva la economía si no es sobre la base de darle capacidad de compra a los salarios de los trabajadores? El salario mínimo continúa siendo un salario mínimo de sobrevivencia. Consecuencialmente, sacar el pretexto de que no puede ser el incremento lo suficientemente generoso, porque es que si a la economía le va bien, entonces a los trabajadores les va mal, que porque hay que cuidarla. Y si a la economía le va mal, pues le va peor a los trabajadores. Por lo tanto, nosotros consideramos que esos puntos que tienen que ver con renta básica, como muy bien lo explicó el compañero presidente de la CUT,
esos puntos que tienen que ver con el subsidio a la nómina, el darle cumplimiento a los acuerdos que suscribimos en el 2013 para que los compañeros y compañeras pensionados no pierdan capacidad de compra en sus pensiones como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años. Eso fue firmado en Cartagena un 30 de diciembre del año 2013. Consecuencialmente, si a ello le sumamos la necesidad de todo lo que tiene que ver con la formalización laboral, la lucha contra la informalidad laboral, acabar con los contratos basura, como ocurre, por ejemplo, en el sector antes que de manera inteligente el sector empresarial y el gobierno entiendan que es respetando que es el momento de hacer justicia en este país, de menos mezquindad y más generosidad, sobre todo para con quienes devengan el salario mínimo legal. Estamos a esta hora conociendo las distintas posturas sobre la presentación de la propuesta unificada para el salario mínimo del 2021. Escuchemos a continuación al presidente de la CTC, Luis Miguel Morantes. Bueno, además de la propuesta que mis compañeros han explicado sobre 1 millón de pesos y 120.000 en el auxilio del transporte, está el punto de la derogatoria del decreto 1174. Estamos exigiendo la derogatoria del 1174 porque este decreto es una reforma laboral que precariza absolutamente el salario. Es la reforma más perjudicial que se ha hecho en la historia de nuestro país. Y la pintan como si fuera una dádiva hacia la protección social. Y no hay dádiva, ahí no hay nada, ahí le están quitando a los trabajadores, están legalizando la informalidad. La informalidad ya no es ilegal, de aquí en adelante, eso es ya legal, forma parte del decreto de la legislación colombiana. Y es lo siguiente, ese decreto es anticonstitucional porque no fue llevado a la Comisión de Concertación, obligatoriamente ha sido llevado allí, fue decretado por sorpresa sin llevarlo allí. Viola el artículo 135 y 145 del Código, 132 y 145 del Código Administrativo del Trabajo, que exige que todo trabajador debe ganar por lo menos un salario mínimo legal. Todo empleador debe pagar eso como mínimo. Y también viola la Ley 100 de 1993 en el artículo 161, que dice que todos los trabajadores de nuestra salud están afiliados a la seguridad social, en salud, en pensiones y en riesgos laborales. O sea que ahí hay una violación absoluta porque el decreto 1174 ya no afilia a pensión, sino a EPS, y eso no es pensión. Ya no afilia a salud, sino que deben irse hacia el CISBEN, y ya no afilia en riesgos laborales, sino que les dan una pequeña porción del 15%, que es lo que el empleador paga para riesgos laborales, figúrense, para un accidente de trabajo, para cualquier enfermedad que el trabajador adquiera o un accidente que sufra. O sea que este 1174 no da protección social, por el contrario, la quita, pero el gobierno le hace propaganda que le está dando protección social a una clase que está allí desprotegida. Nosotros sí queremos que se protejan, claro, las deben proteger, pero no reformando la cuestión laboral para retirar costos a los empleadores y cargarle toda la carga a los trabajadores. Ese es nuestro síntesis sobre la derogatoria del 1174. Y en representación de los pensionados de Colombia, escuchemos a continuación al presidente de la CDP, Antonio Forero. La Confederación de Pensionados de Colombia, declaración política de la Junta Confederal de Confederación de Pensionados de Colombia, CPC. Considerando que este régimen guerrerista permite la llegada y permanencia de tropas militares de Estados Unidos en nuestro territorio, viola la Constitución, desconoce el Congreso de la República, compromete la soberanía nacional y pone en peligro la paz continental mundial. Que el actual gobierno Uribe Duque de extrema derecha viene desconociendo los acuerdos de paz suscritos por las FARC y con diversas organizaciones sociales y suspende unilateralmente las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional
al tiempo que en sus fuerzas represivas oficiales e ilegales implementa el terrorismo de Estado con el asesinato de cientos de líderes sociales, políticos y excombatientes desmovilizados. Que en nuestra querida Colombia distintos sectores populares y políticos, trabajadores, jóvenes, mujeres, pensionados, desempleados, ecologistas, indígenas, negritudes, etcétera, vienen tomándose las calles y manifestando su creciente inconformidad frente al gobierno y al injusto y asesino modelo neoliberal. Que esta pandemia nos ha mostrado claramente las inhumanas condiciones en las que vive la mayor parte del pueblo colombiano, limitado en salud, educación, empleo e informalidad, que ha llevado a la muerte a un gran número de compatriotas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 principalmente. Que tras la pandemia el gobierno y sus adeptos, en alianza con los poderosos gremios capitalistas y transnacionales, han emitido y proyectan una serie de decretos y leyes en beneficio propio. Normas que, cual tren en sus vagones camufladas, imponen reformas tributarias, laborales y pensionales que en el futuro cercano habrán dado al traste con los derechos a la seguridad social, a la pensión y a la salud. Así, el plan de desarrollo que grava las pensiones y las clases medias con el decreto 1174 del 2020, que abre la puerta a la generalización de los BEPS, destruyendo el piso jurídico del salario mínimo. Con el proyecto de ley 010 del 2020 convierte a las EPS en aseguradoras de salud, poniendo a los usuarios a compartir los costos de los servicios de salud prestados, burlándose de la ley 1751 del 2015, estatutaria de la salud, al poner como prioridad la sostenibilidad económica del sistema antes que la vida, y profundizar los daños de la ley 100 de 1993 al acabar de pauperizar a los trabajadores de la salud y acabar con la red pública hospitalaria. Con el proyecto de ley 070 del 2020 reviven el inconstitucional decreto 568 del 2020 con impuestos a la clase media. Vagones que se encarrilan con los anteriores, ley 100 de 1993 y acto legislativo 01 del 2005, entre otros, que junto a la reforma educativa y al código de policía complementan la neoliberalizada y fascistoide. Declaramos y proponemos que adherimos al llamado a los colombianos a seguir el ejemplo de los pueblos que luchan y despliegan una movilización de masas contra los gobiernos neoliberales, sumisos y criminales, combinando las tomas de las calles con procesos electorales para el cambio de gobernantes. 2. Nuestro reconocimiento y admiración por los pueblos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba, entre otros, por su resistencia y dignidad frente al ataque de los empresarios y gobiernos capitalistas y al intensivo uso de los grandes medios de comunicación, por ellos controlados, contando con el apoyo de mandatarios cipayos como los de Colombia, Brasil y Chile, e instituciones pro-norteamericanas y caducas como la OEA. Sumarnos a la movilización y toma de calles exigiendo un nuevo gobierno que se comprometa con la búsqueda de la paz y en contra del modelo neoliberal, que los servicios de salud, educación, trabajo sean responsabilidad del Estado y no mercancías en manos de los privados para negociar y enriquecerse con ellos. Exigir al gobierno nacional el total implementación de los acuerdos de paz con las FARC y la continuación de los diálogos con el ELN, el desmonte inmediato del paramilitarismo y el fin del baño de sangre con los asesinatos a líderes sociales y excombatientes. Aunar nuestras voces pensionales a la exigencia del Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro al autista gobierno de Iván Duque Márquez de negociar el pliego de emergencia presentado. Exigir la aplicación de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada tardíamente en la Ley 2055 del 10 de septiembre del 2020, aprobar el mandato de los pensionados, jubilados y adultos mayores que daremos a conocer próximamente, ratificar la más amplia disposición de diálogo, acercamiento e intercambio de saberes y experiencias con todos los pensionados y sus asociaciones, confederados o no, con las organizaciones de adultos mayores en la perspectiva de la unidad y articulación conjunta de acciones que beneficien, empoderen, nos posicionen en la vida social y política del país. Firmado, la unidad nos hará fuertes, firmado Comité Ejecutivo. Y queremos plantear que estamos completamente de acuerdo con lo planteado por las centrales obreras y otros sectores de que se establezca la renta básica, porque no habrá restablecimiento y de nuevo avance de la economía si el pueblo no tiene siquiera con qué comer. Y no estamos pidiendo cifras astronómicas ni nada.
lo principal es la solidaridad, y la solidaridad debe ser con los más necesitados de este país, que son la inmensa mayoría. Nos llama la atención cómo el ministro del Trabajo de Panamá, el 1 de mayo, decía que le habían establecido un auxilio para toda la población de el equivalente a 1 millón de pesos, y que fue entregado inmediatamente. Aquí se anunciaron unos auxilios pírricos y no se le entregó a toda la población. Por lo tanto, consideramos que la renta básica es una necesidad urgente para que la gente deje de aguantar hambre. Gracias. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilado Superservicios. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y en días recientes Álvaro Uribe y su partido han asegurado que FECODE ha cambiado la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento. El senador Jorge Eliezer Guevara, por su parte, asegura que FECODE es la defensa de la educación pública en el país, y en el estatuto docente propuso que sea causal de mala conducta hacer proselitismo en las aulas. FECODE también ha defendido la salud pública y el saneamiento básico. Por eso sus ejecutivos están amenazados de muerte. Le pedimos al gobierno protegerlos e investigar y capturar a quienes hoy están eliminando a los líderes sociales de Colombia. Así lo afirma el senador Jorge Eliezer Guevara. Escuchémoslo. El CIRA que me puso Jorge Eliezer en homenaje a Gaitán, ya que mi padre salió huyendo desde el Líbano, desde Cundai, Tolima, y fue a parar al Putumayo. Igual mi abuelo salió huyendo de Cundai, Tolima, por la violencia del 50, que fue la primera gran expropiación de los pequeños campesinos de este país. Presidente, yo quiero aquí dejar una posición muy clara frente a las infamias y las calumnias del expresidente Uribe y su partido, el Centro Democrático, contra una de las organizaciones más serias y más representativas del movimiento sindical colombiano, que no solo ha defendido los derechos del magisterio, sino la educación pública. Por FECODE hay educación pública hoy, porque FECODE ganó el situado fiscal en la reforma constitucional del 68, cuando en la marcha del hambre del año 66 el gobierno se comprometió al aporte desde la nación a las regiones. Ganamos en la constituyente con la presencia del compañero Abel Rodríguez, que en paz descanse, Germán Toro, Angelino Garzón y Aida Bella, dirigentes sindicales, 2 artículos claves, el 356 y el 357, que decidieron que habría financiación adecuada de la educación y de la salud y del saneamiento básico. Y luego en la ley 60 del 92 ganamos en la financiación del 46.5 de los ingresos corrientes de la nación, que nos quitaron luego en el gobierno del doctor Andrés Pastrana con el acto legislativo 1 del 2001. Y derrotamos en esa misma ley el plan de apertura educativa que pretendía entregarle los colegios públicos al sector privado. Eso es lo que ha hecho FECODE, defender la educación pública. Por eso me parece que es una infamia verdadera. No puede ser más
FECODE propuso en el estatuto docente que quedara consignado como causal de mala conducta el hacer proselitismo político en la cátedra. Nosotros fuimos de esa iniciativa porque creemos que eso no es conveniente, eso no es democrático, y acusarnos de cambiar en concreto, sustituir la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento es nada más ni nada menos que acusar de manera infame a los maestros y maestras para generarle dificultades con sus padres de familia. No puedo aceptar esa campaña en el mismo referendo que atenta contra la educación pública. Por eso, presidente, desde aquí le digo al país que no va a pasar ese referendo en materia educativa que quiere privatizar la educación como lo quiso hacer en el anterior referendo el expresidente Uribe. Un minuto más, señor senador, para que termine. Nosotros vamos a defender la educación pública, vamos a defender los derechos de los maestros, por supuesto. Esa es una tarea que ha hecho FECODE históricamente. Hoy tenemos la mejor revista pedagógica de América Latina, Educación y Cultura, que ha pasado los 134 números. Hemos hecho una actividad pedagógica y por supuesto que no vamos a permitir que se cambie la educación pública por una educación privada de bonos, como es la pretensión de muchos en este país. Por eso queremos decirle que vamos a respaldar a FECODE, estamos con FECODE y que FECODE es la defensa de la educación pública y los derechos de las maestras y maestros de este país, y que nuestra bancada del Partido Alianza Verde respalda con toda fuerza a su presidente Nelson Javier Alarcón, a su comité ejecutivo y a sus líderes, y le reclama al gobierno que investiguen y que sancionen a los que asesinan a los líderes sociales de este país, porque esas amenazas conducen, por supuesto, a Termine, señor senador, su constancia. Desde nuestro partido y las bancadas alternativas a FECODE, y le pedimos al gobierno que investigue las amenazas contra FECODE, contra los líderes sociales, contra los líderes políticos, porque tiene con qué hacerlo, es su responsabilidad. No basta con que critique, que cuestione un asesinato, sino que tiene que condenar a los responsables. Esa es su responsabilidad, esa es la responsabilidad del gobierno nacional. Gracias, presidente. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Si tienes dificultades para estar al día con el pago de tu factura de servicios EPM, ahora puedes abonar a tu factura para que no tengas que pagar en un único momento, porque podrás realizar abonos parciales para pagar una o varias facturas que tengas pendientes. Y si tienes tus servicios suspendidos o cortados, podrás realizar la cantidad de abonos necesarios para restablecer tu servicio. Accede a este beneficio a través de nuestra página web www.epm.com.co, ingresando a transacciones rápidas o a nuestra asesora virtual EMA. EPM, por ti estamos ahí. Vigilados
Superservicios. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al Gobierno Nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Y vamos llegando al final de nuestro programa Educación al Día, y este domingo la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, cumple 69 años. Así que escuchemos a continuación al docente y dirigente sindical Elkin Jiménez, quien hoy dedica un especial poema con motivo de los 69 años de ADIDA. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, 69 años, 1951-2020. Felicitaciones para todas y todos. ADIDA es una organización que debemos mantener y defender. ADIDA sobrevivió a la violencia partidista de los años 50, cuando liberales y conservadores, ospinistas, alzatistas y laureanistas tiñeron de sangre todo el territorio nacional. Sobrevivió a los años de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Se mantuvo durante el excluyente y perseguidor Frente Nacional, que gobernó bajo el represivo estado de sitio, tiempo en que estuvo cerrado el escalafón docente, suspendido varias veces nuestra personería jurídica, congelado los fondos sindicales y trasladando y destituyendo maestros, activistas y directivos. Hemos sobrevivido a los tenebrosos y violentos años 80 y 90. FECODE y ADIDA, como su filial, ha sido victimizada y por tanto exige verdad, justicia, reparación y no repetición. Y ahora estamos en lucha contra una derecha y ultraderecha de todos los matices, antidemocrática, antisindical y autoritaria, que utiliza todos sus poderes y redes para estigmatizar, señalar y perseguir a todo contradictor, y los sindicalistas lo somos. Ahora, con el trabajo y el querer de todos, directivos, secretarías, subdirectivas y base, nos mantendremos siempre en la lucha, única alternativa para mantener lo logrado y alcanzar reivindicaciones sentidas y necesarias como la ley estatutaria de la educación, un estatuto único docente y fortalecer los servicios de salud. Todos a mantener la defensa de la educación pública y a nuestra organización gremial. Larga vida para ADIDA. En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic, portal transaccional, asesora virtual EVA, aplicación Nueva EPS móvil, línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19, usando el numeral 961, www.nuevaeps.com. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.